Hoy día miércoles 17 de Tamuz, de Elul, 5771. 5 de septiembre. Tercero. En Masejet Rosh Hashanah dice así, en la hoja 16, columna 1, dice así: Barba'a Perakim Haolam Nidon. En 4 épocas del año el mundo es juzgado. 4 épocas que juzgan al mundo. De Pesach, en la fiesta de Pesach, a la Tebuá, se juzgan los cereales. Cereales, si van a salir bien el trigo, la cebada, todo lo que es cereal, cómo va a ser el próximo año. Beatzeret, en Shavuot, al Perot Hailan, se juzgan los frutos del árbol, cómo van a ser las frutas, la uva, la aceituna, la manzana, la pera, todo lo que es fruto del árbol, cómo va a ser el próximo año, se juzga en Shavuot. De Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, que va a ser dentro de 13 días, Kol Bae Olam Obrim Lefanav Kivne Maron. Todos los ciudadanos del mundo, la expresión del Talmud no es ciudadanos. La expresión del Talmud es Kol Bae Olam. ¿Qué quiere decir Bae Olam? Todos los visitantes del mundo, todos los pasajeros del mundo. Como te dicen en el avión, todos los pasajeros ajustados los cinturones. No te dicen todos los habitantes del avión. ¿Ok? Somos pasajeros. Todos los pasajeros del mundo pasan delante del Creador, uno por uno, Kivne Marón, como los corderitos. Cuando cuentan los corderos en los ganados, pues pasan uno por uno. Hay un lugarcito pequeño que no pueden pasar dos, nada más uno. Y así los van contando para diezmarlos. Cuando hacían el diezmo de los animales, 1, 2, 3, 4, y al 10º le ponían la marquita, porque este es el que se dona al Bet HaMikdash y se va al Corbán. Así pasan cada ser humano el día de Rosh Hashanah, del primero de Tishrei, Kivne Marón, como corderito. ¿Y cuál es la cuarta época? Ya dijimos Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah. ¿Cuál es la cuarta época de juicio? Ubehag, en Sukkot, Nidonim Alamayim, se juzgan las aguas. ¿Cuánta agua va a haber este año? ¿Cuánta lluvia va a haber? Y del agua depende todo. Todo depende del agua. Según la cantidad de agua que cae, es el cultivo. Si cae demasiado agua y diluvio, se inunda toda la cosecha. Si cae agua poco, hay sequía y se seca la cosecha. ¿Ok? Hoy en día no estamos muy acostumbrados a esto porque vivimos en la ciudad. Lo preguntan a los campesinos cómo sus ojos están alzados al cielo, que caiga agua suficiente este año. Hoy en día estamos en el mundo de la tecnología. En vez de rezar por las aguas, rezamos por Microsoft. ¿Ok? Para que funcionen bien los celulares, que agarren bien las satélites, las ondas. Pero quiero que sepan que también la tecnología depende del agua. ¿Saben o no saben? ¿Ah? Cuando hay poco agua, pues las plantas de luz, ¿en base a qué funcionan las plantas que generan luz? En Brasil estuve hace 3 semanas, São Paulo, una de las ciudades más grandes del mundo, tienen reducción de consumo de luz. Hay una cuota, cuánto puedes consumir. No se puede encender el aire acondicionado más que de tal hora a tal hora. Y en las calles de São Paulo y de Río de Janeiro andan oscuras. Entré a una casa, el elevador no funciona. ¿Y cómo no funciona? Sí funciona, pero casas que tienen 2 elevadores pueden funcionar nada más uno. Porque están economizando y dándole cuota a cada persona cuánta luz puede consumir al mes. Y si acabó la cuota más de tantos kilos de luz, le paran la luz en su departamento. ¿Por qué razón? Porque este año cayeron pocas aguas en Brasil y las plantas de luz no dan abasto para generar el consumo de energía. Entonces, si también la tecnología depende del agua. Y ese agua se juzga en el Jodesh Tishrei, en la fiesta de Sukkot. ¿Okay?
Entonces tenemos 4 juicios. Cereal, ¿cuándo se juzga el cereal? A ver si... Pesaj. Frutas, Shavuot. Personas, Hoshana, agua, Sukkot. La pregunta que surge aquí no es pregunta mía, es una pregunta que está escrita en los comentaristas anteriores del Talmud, hace como 800 años. Pregunta Rabbenu Nisim, es un comentarista muy famoso, Nisim Girondi, en el Talmud. Pregunta la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué el ser humano es juzgado el primero de Tishrei? Vamos a analizar. El cereal es juzgado en Pesaj, porque en Pesaj es cuando crece el trigo. La cosecha de cebada empieza en Pesaj y la de trigo termina de cultivar en Shavuot. La cosecha del cereal empieza en Nisan, en la primavera, Jodesh Aviv. Por esa razón, esa es la fecha adecuada para juzgar el cereal. Los árboles son juzgados en Shavuot, ¿por qué? Porque es la fecha que empieza la cosecha del fruto del árbol. La uva, todas las frutas ya se pueden empezar a recolectar en Shavuot, por eso es época adecuada para juzgar. Las aguas se juzgan en Sukkot, ¿por qué? Porque a partir de Sukkot empieza la época de lluvia, no aquí en México, ya están viendo, ¿ok? Aquí en México a partir de Sukkot deja de llover. Pero en Eretz Israel, nosotros en el rezo, último día de Sukkot, de Simchat Torah, en el rezo, cambiamos de morida tal a Mashiva Ruach o morida Geshem. Empezamos a pedir por las lluvias. En Eretz Israel, estos 6 meses de Pesach a Sukkot, no cae una gota de agua. Una gota, así como lo escuchan. No hay que sales de tu casa un día soleado y tienes que llevar paraguas por si se nubla y llueve como aquí en México. No es así. Ahí sabemos de Pesach a Sukkot, el paraguas se manda a la bodega. La ropa de lluvia, no existe una gota de agua hasta después de Sukkot. Después de Sukkot empiezan a rezar por las lluvias. Y si tienen Zehut, empieza a llover en Heshvan, un mes después de Sukkot. Si no tienen Zehut, se pasa a Kislev, a Hanukkah. Y hay veces, como han escuchado varios años, que hicieron ayunos en el Kotel y restos de cenas porque habían pasado 3 meses de Sukkot. Y yo hablaba a unos amigos allá, ¿cómo están en Israel? ¿Cómo están? Lamentablemente días asoleados. Diciembre y días asoleados, Bar Minan, eso es sequía, es trágico. Y cuando son días asoleados y que no hubo lluvia 3 meses, significa que las aguas del Kineret, que es la única fuente de agua potable que existe en Israel, bajan 1 o 2 metros, quiere decir que hay crisis de agua potable. Y Bar Minan, si ponemos cuota de agua potable, es muy grave. Entonces tienen que empezar a importar agua de Turquía para tomar, y aparte agua para regar los campos. Eso es el juicio. Entonces dice el Rabbenu Nisim, formula la siguiente pregunta. Estoy de acuerdo que las cereales sean juzgadas en Pesach porque es época del crecimiento del cereal. Estoy de acuerdo que las frutas del árbol en Shavuot porque es época de cosecha de frutos. Estoy de acuerdo que el agua en Sukkot es cuando empieza la época de lluvias en el hemisferio occidental, en Eretz Israel. Pero el ser humano, ¿por qué razón es juzgado el primero de Tishrei? ¿Qué tiene que ver el ser humano con Tishrei? Lo pueden juzgar en Heshvan, en Kislev, en Tevet. ¿Qué tiene de especial el 1 de Tishrei para ser juzgado el ser humano? ¿Alguien sabe la respuesta a esta pregunta? A ver. ¿Aceptan esta respuesta? Esa respuesta pronto van a ver que está buena para los Yiddish. Los Yiddish fueron creados en Tishrei, pero parece que los Halevis o los Sefaradís fueron creados en otra fecha. Ok, ahorita vamos a ver a continuación. Ok, vamos a ver. Efectivamente, como dice aquí la señora, ok, parece que estudió en la escuela de Yiddish, dice, ok, vamos a ver, dice el Rabbenu Nisim, podemos entender que cuál es la razón que el ser humano es juzgado el primero de Tishrei, porque es la fecha de la creación. De Tishrei Nivra Olam, el mes de Tishrei fue creado el mundo. ¿Qué quiere decir fue creado el mundo? No el mundo. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de cuando fue creado el cielo, la tierra, las plantas, no. El mundo, ¿quién es el mundo? Adán. Adán. ¿Por qué Adán es el mundo? Porque todo el mundo fue creado para el hombre. Y el hombre fue creado para servir a Shem. Y todo el mundo, toda la creación, las plantas y los árboles y las piedras y los mares y los peces, todos ellos quieren servir al hombre
para que el hombre sirva a Hashem, y a través de eso toda la creación llega a su finalidad, su objetivo. Cuando nosotros decimos que el mundo fue creado en Rosh Hashanah, en Tishrei, quiere decir que Adán. Entonces el mundo en realidad, ¿cuándo empezó a crearse? El día 24 de Elul, ¿ok? El día 24 de Elul, 6 días antes de que empiece el año, Hashem creó la luz. Al otro día 25 de Elul, separó las aguas. El día 26 de Elul, creó las plantas, ¿ok? Separó el agua de lo seco y creó la vegetación. El día 27 de Elul creó los astros. El día 28 de Elul creó los peces. El día 29 de Elul creó los animales. Perdón, un día más hay que correr todo esto. Y el día primero de Tishrei fue creado Adam Arishon. Entonces, por ser que este día fue creado Adam, esa es la lógica por la cual es juzgado. ¿Por qué? Cuando una persona inaugura una fábrica, ¿ok? Digamos que tardó 6 meses en construir una fábrica muy grande, por decir así, para hablar en lenguaje un poco más amplio y acercarlo más al ejemplo, una persona fundó una ciudad industrial, con cientos de miles de obreros, miles de fábricas, una ciudad industrial. Entonces el día de la inauguración hace una fiesta muy grande, inauguró la ciudad industrial. Y cada año en esa misma fecha que inauguró, hace un balance. Dice, bueno, quiero saber si esta ciudad industrial que yo construí está cumpliendo con su función. Yo la hice para fabricar tanto y tanto, para producir tanto y tanto, para ganar tanto. Vamos a ver. Entonces analiza primero generalidad de la fábrica, de la ciudad industrial, si está produciendo. Después que analizó la generalidad, va a analizar a cada gerente y gerente, a ver si está cumpliendo su función. Hay gerentes en cada sector. A ver, tú estás cumpliendo tu función, el que no, lo saca para afuera y pone a otro. Después que analiza a los gerentes, analiza a cada obrero y obrero, cada empleado y empleado si está cumpliendo, si no, para afuera. Y él a cada empleado le pone departamento, y le pone esto, y le da luz, y le da agua, y le da todo lo que necesita para poder trabajar y rendir. Pero si el obrero no trabaja bien, pues lo sacan para afuera. Igualmente el creador creó a Adán el día primero de Tishrei, es el día de la inauguración del mundo. Y cada año en la fecha de la inauguración viene el creador y hace un balance. Si quiero saber si este mundo, yo fabriqué un mundo, creé un mundo, y a cada uno le di vida, le di salud, le di parques, le di jardines, le di agua. Quiero saber si esta persona, pues primero juzgan la generalidad del mundo, si está cumpliendo con su función general. Así dice el Talmud. Primero se juzga el mundo. Después se juzgan los continentes. Quiero saber si América cumple con su función, Europa cumple con su función, Asia, y se le da un juicio general a América, Asia, Europa, si va a haber guerra, si va a haber, si el euro, ¿cómo se llama la nueva moneda? No, hay una moneda nueva, el euro, ¿no? Ya no hay francos y marcos, euro. Entonces, el euro va a subir o va a bajar, depende del juicio de Europa, ¿ok? El Mercosur, ¿saben qué es Mercosur? Sudamérica, hay un mercado que se llama Mercosur, ¿ok? Se va a ir para arriba, abajo, América, así se juzga en general el mundo, después los continentes, luego cada país y país, México, Argentina, Brasil, para hablar en lenguaje actual, los bonos, cómo van a estar los bonos de cada país, hablando económicamente, si va a haber guerra en ese país, si va a haber paz, la política cómo va a estar, si va a haber antisemitismo, si va a haber gobierno derechista o izquierdista, ese tipo de cosas se juzgan el país. Después se juzga cada ciudad, esa ciudad cómo va a ser el próximo año, cómo fue el año pasado y cómo va a ser, cuánta delincuencia va a haber, cuánta inseguridad, seguridad, todo lo que uno pueda pretender de la ciudad. Después se juzga cada barrio, luego se juzga cada comunidad, luego se juzga cada familia, y luego se juzga cada persona como individual. Por eso dice el Talmud, Kol Bae Olam, cada pasajero del mundo pasan delante de Dios como, yo digo que si estaría en lenguaje moderno del Talmud, diría como pasas en la visa de Estados Unidos, como pasas migración en Estados Unidos. Nunca les ha pasado que van dos juntas y dicen, no, una por una. Ay, va uno porque uno va con toda la familia, no, uno por uno. A ver, en algunos países aceptan one family,
One family, nunca una familia, a veces te aceptan. En el cielo, primero pasa la familia y después hay varias casetas. Una pasa a la ciudad, una pasa a la familia y ahora después cada integrante de la familia, me acuerdo cuando veníamos de Venezuela para México, de regreso en Pesaj, después de Pesaj, nos fuimos ahí a Margarita, a un seminario. En Mashallah éramos la familia grande, Benporat, Yosef, y Nara, éramos 10 pasaportes. Entonces voy yo a la ESA, están los niños, ya están brincando todo, como aquí están los 10 pasaportes. Y el pago de derecho de uso de aeropuerto, para salir, no sé, $30 cada uno. Entonces estaba el papelito, le entregué los 10 papelitos de pago de derecho, los 10 pasaportes. Me acomoda cada papelito con su pasaporte. Bueno, pues entonces ponte ahora a acomodar cada papelito. Ok, ya acomodamos. Aquí están los 10. No. Cada niño agarra su pasaporte y pasa delante de mí y me abre la foto y tengo que ver, quizá porque hay robo de niños o por este tipo de cosas, quiero ver el pasaporte con la foto de cada niño, pasa cada uno por separado. Y después de todo ese relajo pasamos. Así es el día de Rosh Hashanah. Nadie puede decir, yo paso desapercibido, paso con la bola. No hay con la bola. Con la bola puedes pasar la primera caseta. Con la segunda caseta, ahora quiero verte solito. Cada individuo. ¿Por qué? Por ser que es el día de la creación de Adán. Y Adán fue creado con un objetivo. Todo el mundo fue creado para Adán. Y Adán fue creado con un objetivo. Queremos saber si esta persona cumple con los requisitos del objetivo de esta empresa llamada mundo. Eso es Rosh Hashanah. Si cumple con los requisitos, pues merece que la empresa lo siga contratando por un año más y que le sigan dando departamento y vida y salud y todo lo que le están dando hasta ahora para que pueda fungir y funcionar con el objetivo del ser humano. Si no está cumpliendo con la función, ¿ok? Si esta persona, ¿ok? Como dijo mi maestro, hay personas que aportan más al mundo de lo que reciben del mundo. Aportan más de lo que reciben. Hay gente que recibe más de lo que aporta. Y hay gente que el día que muere aporta más que el día que nació. ¿Por qué? El día que murió dejó de contaminar, dejó de chismosear, dejó de ofender, dejó de hacer sufrir a la gente. Pues el mundo se benefició, así dice el Talmud. Dice, Mavet l'arshaim tov lahem vetov laolam. Los reshaim cuando dejan de morir, cuando mueren, es bueno para ellos y para el mundo. Todos ganan. ¿Por qué? Ellos dejan de pecar, dejan de hacer cosas malas, y la gente deja de sufrir. Tzadikim, los tzadikim, es malo para ellos y malo para el mundo, porque ellos en vida protegen a todo alrededor con sus tzidkut, con sus rezos, con sus mitzvot, protegen a la colonia, ¿ok? Y la gente se beneficia, siempre tratan de ayudar a la gente, de orientarlos, de darles musar. Entonces, a esta persona la juzgan, dice esta persona, es una persona que su estancia en esta empresa llamada mundo es productiva o es negativa. Eso es lo que van a juzgar a Rosh Hashanah. Por eso cada uno, si la persona se despierta el mero día de Rosh Hashanah y dice, ¡ay, me están juzgando! Ya es un poco tarde. Pero si una persona agarra, Baruch Hashem, viene a Marcela 2 semanas antes de Rosh Hashanah a la conferencia y toma la decisión, bueno, estos 14 días que me quedan para Rosh Hashanah, voy a tratar de ser más productivo que negativo. Voy a tratar de justificar mi existencia. Entonces, cuando llegue Rosh Hashanah, van a abrir el expediente y van a decir, bueno, todo el año estuvo muy egoizado, muy egocéntrico, todo el año estuvo yo y ofendiendo y haciendo sufrir y armando pleitos por acá y pleitos por allá. Y la verdad no valdría la pena mantenerlo en esta empresa llamada mundo. Pero fíjate los últimos días. Fíjate el potencial que tiene. Fíjate cómo ya reflexionó y recapacitó y está buscando la forma de justificar su existencia. La existencia se justifica de varias maneras. No necesariamente mitzvot, por supuesto, obras de bien, ayuda al prójimo, alegrar al prójimo. Hay gente que cuando ellos se van del mundo o cuando se enferman, muchos tiemblan. ¿Por qué? Porque muchos dependen de él. Entonces eso es muy bueno, que la persona le dice a Dios, ¿un carro qué? Tu café. Aquí somos de bochos. Okay. Anuncie, preste la llave.
A veces no estorba, pero son muy especiales los vecinos que aunque esté un poquito atrás ya no pueden maniobrar, ya les molesta. Ok. Entonces, como estábamos diciendo anteriormente, la persona lo que tiene que hacer antes de Rosh Hashanah es crear una imagen en su expediente que es un empleado, un obrero que le sirve a la empresa, que a la empresa le conviene tenerlo. ¿Okay? Si la persona logra esa imagen, entonces tiene el campo abierto para seguir adelante. Ahora, la persona, ¿qué tiene que hacer? La persona tiene que hacer que su existencia, su salud y su estado económico sea positivo para todos los de alrededor. Por ejemplo, hay una persona aquí en México y en muchas partes del mundo que le gusta mucho ayudar. Tienen lo que ellos dan desde acá, por decir así, es real el ejemplo. Es muy desproporcional a lo que tienen. Gente que tiene 100 veces más que ellos no dan ni 10 veces ni 10% de lo que ellos dan. Y la gente que cuando se enteran que fulano ganó dinero y le fue bien, se ponen contentos porque si le fue bien a él, nos fue bien a todos. Porque si le fue bien a él, ahora va a construir departamentos para gente que no tiene y va a ayudar a huérfanos y a viudas y va a ayudar a yeshivot. Porque se sabe que entonces, ¿qué pasa? Esta persona llega en Rosh Hashanah con Dios y dice, quizá yo no merezco que me des un año más de vida, porque hago esto y como taref, un ejemplo, esto y lo otro. Pero hay mucha gente que depende de mí por ellos. Dame vida para que yo pueda seguir ayudando a esa gente, un ejemplo. O dame un estado económico positivo, porque si va a arminar, cuando le va mal a esa persona, todos tiemblan. Si a este le fue mal, entonces nos va a ir mal a todos, porque todos dependemos de él. La persona tiene que buscar causas para que Dios, en Rosh Hashanah, aunque la persona no merezca por su conducta específica un año más de vida, pero hay razones laterales que merecen que Hashem lo deje en el mundo. Y eso... Pero un suro y un marquís azul o negro, usted solo dan en la entrada. No es de aquí, anuncia ahí adentro, Mejía. Entonces diga que no es de acá. Mejía, ¿qué color es el suru? ¿Qué color? ¿Qué color es? No, el de ella es rojo. Marquís, ¿no hay por aquí marquís? ¿Ok? La persona necesita crear causas para que Dios, por ejemplo, le mashal, un ejemplo, estoy tomando ejemplo nada más para que uno se imagine y lo adapte. Una persona, ¿ok? Puede llegar con Hashem y decirle en Rosh Hashanah, Hashem, quizá yo no merezca salud, vamos a hablar así, o no merezca tal cosa, pero mis hijos no merecen tener una madre enferma, o no merecen baminanza de huérfanos, por ellos hazlo. Ahora, cuanto más hijos tiene uno, más causas para que Dios le dé un año más de vida. O una persona dice, Hashem, quizá yo no merezca, pero yo tenía programado traer un bebé este año. Entonces, por ese bebé que quiero traer, dame un año más de vida. Cada año hay que buscar una estrategia nueva. ¿Para qué uno quiere vivir un año más? Un año más para poder traer una vida. ¿Sabes lo que vale una vida? ¿Sabes lo que es una vida? ¿Cuánto vale una vida? ¿Ah? ¿Por qué no tiene precio? Porque no es una vida. Esta vida va a traer otras 10 vidas. Y esas 10 van a traer otras 10. ¿Cuánto vale esa vida? ¿Saben cuánto vale? 6.000 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque todos los habitantes del mundo vinieron de una vida, de Adán. Quiere decir que el bebé este que yo voy a traer es otra historia, otro mundo. Así dice Kola Mekayem. Todo el que mantiene una vida, todo el que salva una vida, que Ilu Kiem Olamale, es como si fuera que salvó al mundo entero. Por eso Dios creó a un solo hombre. Podría haber creado a 100 hombres juntos, o a 1.000 hombres, o a 1.000.000. Pero creó nada más uno. Para demostrarte qué puede salir de uno. Y cuánto vale uno. Y si tú salvas a uno, tú traes a uno al mundo, estás creando un mundo entero. Y si tú te privas de traer un bebé al mundo, dice el Talmud, es como si fuera que estás asesinando al mundo entero. Porque de este, ¿quién sabe qué es lo que va a salir? La persona llega a Rosh Hashanah, hasta ahora él estaba en un programa de control de natalidad. ¿Por qué? Porque así le metió el radio y los medios informativos. La familia pequeña vive mejor, los psicólogos o los mejunólogos que le meten a la persona, que mejor traer menos niños, ¿para qué? Para darles más afecto y darle más tuyot y tonterías y babosadas, Entonces ahora llega Rosh Hashanah y dice Hashem, te quiero proponer algo. Si es que yo no merezco este año vida, o si es que no merezco salud, por la razón que quiero crear este año, quiero fabricar un mundo. Así es, Hashem. Quiero fabricar un mundo nuevo, que es un bebé. Dame un año más de vida. Después del próximo año, si Hashem le dio a uno el año de vida, dice, bueno, ahora este bebé está recién nacido. Así tú imagínate que pierda a su mamá.
Muharram, dame otro año. Y después así, cada vez buscar causas. Y si uno ya después llegó a una edad de que no puede traer hijos, uno puede crear otras cosas. Tengo un proyecto de hacer esto y esto y esto. Tengo un proyecto de ayudar a la gente a esto y esto. Y la persona busca, eso es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el día de la inauguración de Adán, el día de la creación de Adán. Y ese día se juzga si este Adán merece, está cumpliendo su función como Adán. Cada persona, ¿por qué pasa cada uno por separado? Para decirte que cada ser humano es un mundo entero. Y uno dice, bueno, ¿qué hace uno más? ¿Qué le hace uno menos? No es así. No es así. La persona, cada persona es muy importante ante el Creador y puede salvar el mundo entero. Estuvo esta semana aquí un jajam. Pero no está estorbando. No está estorbando la entrada. Bueno. Caparata bonita. Bueno. Estuvo aquí un jajam el antier, Rav Galinsky. ¿Se acuerdan de Rav Galinsky que les conté? Entonces él contó una historia, ¿saben? Para que veamos lo que puede valer una persona de cada yudí, y el más bajo, el más ignorante, lo que puede hacer. Puede salvar a todo el pueblo de Israel. Dice que en Praga, Checoslovaquia, Praga, había mucho pleito entre los judíos y los no judíos, los cristianos. Siempre debates y siempre se agarraban entre ellos y uno acusaba al otro ante el rey. El rey un día se cansó, dijo, ya no puedo soportar las discusiones que hay entre cristianos y judíos. No puedo soportar. Ya quiero hacer un debate decisivo y definitivo. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el debate? Los judíos tienen que mandar un representante, a su rabino, a quien sea muy sabio, y los cristianos también. Y van a estar, el debate va a ser al lado del mar. Había un mar ahí, un río que pasaba por la ciudad, un río muy peligroso, que el que caía ahí nos salvaba. ¿Okay? Va a haber un policía parado ahí al lado de los dos. Uno le va a hacer una pregunta al otro. El primero que diga no sé, yo no sé contestar, yo no sé, al momento el policía lo tira al río. Y así se define cuál es la religión verdadera y se acaban los pleitos y los debates. Así va a ser el debate. Va a haber una tribuna, va a haber mucha gente mirando, van a discutir los dos ahí al lado del poli. El policía escucha la palabra yo no sé y lo tira. Y ahí terminó. Los yudín se asustaron mucho porque por más inteligente que sea un rabino, no vaya a ser que le pregunte una pregunta capciosa, una pregunta difícil, y Barminan, ¿cómo van a mandar al rabino? Pero ni modo, hay que mandar a alguien, y el más inteligente, el que más sabe es el rabino. Estaban ayunando los judíos en la sinagoga y pidiendo y rezando y no sabían qué van a hacer. Ya se acercaba el día del debate. Un carretero, uno de chofer de carreta, Aglón, chofer, taxista, antes no había, dijo, ¿saben qué? Yo no voy a permitir que manden al rabino. Voy a ir yo. Dice, ¿por qué? Dice, rabino tenemos uno solo y choferes tenemos muchos. Dice, si echan a un chofer, va a faltar un chofer en el mundo, no pasa nada, un chofer menos no pasa nada. Pero un rabino va a arminar toda la ciudad, sin rabino, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy. ¿Cómo vas a ir tú? Tú no sabes nada, tú no sabes ni leer hebreo, ¿cómo vas a ir tú? Yo voy a ir y yo voy a defender, y yo sé, yo lo voy a hacer caer en trampa yo lo voy a hacer caer al cura. Si tú eres un neófito, ni modo, el rabino no puede. Entonces dijo, bueno, dice, porque el policía ese que está encargado de tirar al río, ese no sabe respetar a los rabinos. Entonces no vas a decir, hoy tiene barba blanca, ¿cómo lo vas a tirar al río? Él ve, no sé, tiene orden de tirar. Entonces ya llega el chofer, llega ahí el día ahí mandaron al cura principal, todo vestido de cura, y el chofer vestido de chofer, dice que a me mandan a un debate filosófico y de modo, así era el trato, que manden a quien sea, de todos modos se define ahí si estos tienen razón o no. Entonces dijeron, bueno, ¿quién va a preguntar primero? ¿Quién va a hacer la primera pregunta? Dijo el cura, haz tú la pregunta. Dijo, ¿qué puede preguntar un chofer? Haz tú la primera pregunta. Le dice el chofer, ¿usted sabe Biblia? Porque va a preguntar de todo. Dijo, claro que me sé la Biblia. Si hay una parte en la Biblia, la sabía en hebreo, hay una parte en la Biblia que dice, que dijo Jacob cuando se durmió ahí en el famoso sueño de la escalera, y soñó el sueño famoso, se despertó y dijo, Ajen, Vayomer Jacob, Ajen Yesh Adonai Bamakom Hazeh. Ahora me doy cuenta que existe la divinidad de Dios en este lugar. Danoji lo yadati. Y yo no supe.
Así dice el pasuk, Vanoji lo yadati. Yo no sabía de que aquí era un lugar tan santo, así. Entonces el chofer le dice así, ¿usted se acuerda de ese versículo? Y dice, sí. A ver, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra Vanoji lo yadati? ¿Qué significa Vanoji lo yadati? En la Biblia dice Vanoji lo yadati. ¿Qué significa? Dice, y yo no sé. Agarró el policía, pum, lo tiró al mar. Dijo, yo no sé. Lo tiró al mar. El policía no entendió nada. Él escuchó la respuesta, yo no sé, y lo tiró al mar. Y ganaron, los judíos ganaron, y ya se acabó el debate, y todos estaban felices. Cuando llegó a la sinagoga, le preguntaron, ¿cómo se te ocurrió esa pregunta? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Yo les voy a decir la verdad. Yo fui siempre gente pobre, desde chiquito. Mi mamá se quedó viuda cuando yo estaba en primero de primaria. En segundo ya no me dejaron entrar a la escuela porque no podía pagar las colegiaturas. Me fui a trabajar de barrendero, de vendedor de periódicos, de repartidor de leche, no sé qué. Y yo lo único que pude aprender en la primaria era leer. No nada más que leer. Leer hebreo, nada más. Leer hebreo, Aleph, Bet, Gimel, pero no aprendí nada. Cuando ya crecí un poquito más, me iba en la noche a la sinagoga y me ponía a leer. Y lo que no entendía, preguntaba, ¿qué quiere decir esto, Moré? Me decía, esto quiere decir, ¿está bien? Cuando llegué a esta parte de la Biblia, fui y le pregunté al Moré que estaba ahí en la escuela, no en la escuela, en el templo, le dije, Moré, ¿qué quiere decir Vanoji lo yadati? Dice, y yo no sé. Vanoji lo yadati, yo no sé. ¿Sabe? Dijo, bueno, el Moré no sabe, fue con el Hazdán del templo, el que hace Hazdán, dijo, oiga, a ver si usted me puede explicar esto, ¿qué quiere decir Vanoji lo yadati? Dice, y yo no sé. Dice, yo no sé, Hazdán no sabe. Se fue después con el rabino, ¿qué quiere decir? Y yo no sé. Después se fue con el juez, el Dayan, el principal, ¿qué quiere decir? Y yo no sé. Entonces dice, cuando se vino esta oportunidad, dije, si ni el Moré, y ni el rabino, y ni el cura va a saber contestarla, seguro lo va a saber contestar. Por eso le hice esta pregunta. ¿Quiere decir el judío más ignorante de la historia? Pudo salvar a todo el pueblo de Israel. Por eso pasan en Rosh Hashanah, cada quien como corderito, para decirte, aquí no se maneja esto por mayoría. Cada persona tiene su valor. Y este bebé que vas a traer puede ser el bebé que salve al mundo. ¿Quién eres tú para privarlo de nacer? ¿Quién eres tú? Una vez estaban en una reunión, en una conferencia de 600 personas en Estados Unidos, una conferencia sobre el tema de control de natalidad. Una conferencia. Entonces, de Goim, sí, había quizá Yudín también entre el público. La conferencista les hizo una pregunta. Dijo, yo les quiero hacer una pregunta. Les voy a traer un caso y ustedes díganme qué opinan. Una señora casada, muy pobre, viven en la villa así de los pobres. Su marido es alcohólico, borracho, no trabaja, está todo el tiempo vomitando, roba, no tiene sus hijos, tiene 5 hijos, sus hijos van con ropa así toda rota y arropada y van pidiendo limosnas por la calle. Gente muy, muy de la más miseria que se pueden imaginar. Y de repente la mujer descubre que está embarazada de su 6º hijo. Esta mujer, que vive en una casa de techo de lámina, con goteras y con hijos de miseria, que no tienen para comer, descubre que está embarazada. ¿Qué le recomiendan ustedes? ¿Que aborte ese bebé? ¿O que lo dé a luz? Entonces, una señora del público levantó la mano y dijo, yo en general estoy en contra del aborto, en general. Pero en este caso específico, yo digo que es conveniente que aborte. ¿Por qué? Dice, este niño que van a hacer, ¿para qué van a hacer? ¿Para sufrir? Van a ser de un papá alcohólico, de una mamá deprimida, ¿ok? Para una vida indecorosa, que no tienen para comer. No va a tener educación, no va a tener escuela, porque si no tiene para pagar colegiatura. No tiene... Hay que pararse cuando entra la mamá, pero ya estoy parado, entonces me paro aquí. ¿Ok? Bueno, ok. No tiene educación, no va a tener escuela, no va a tener educación, no va a tener universidad. Y aparte, ese bebé va a crecer traumado. Esa gente que nace con tanta miseria va a crecer traumado. Entonces yo en ese caso específico, aunque yo estoy en contra, dijo una del público, aunque estoy en contra del aborto, en ese caso específico,
¿Para qué traer un bebé al mundo que va a ser infeliz? Que no va a poder disfrutar de esta vida, que va a ver cómo otros disfrutan y él va a estar traumado de no poder disfrutar. Yo sugeriría en ese caso que sí aborte. Le dijo a la conferencista, ese bebé soy yo. Yo soy sexto hijo de un papá alcohólico y de hermanos que pedían limosna. Yo no soy ninguna infeliz, yo no estoy traumada, ¿ok? Y yo quisiera mucho vivir y pobre de mí si no hubiera nacido al mundo y pobre de ustedes porque no estuvieran escuchando esta conferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? La persona, el valor de cada individuo lo que puede, la mamá, había un jajam muy grande que se llamaba Hazon Ish. Ustedes habrán escuchado mucho de él. Hazon Ish falleció como hace 40 o 50 años. Cambió la historia del judaísmo, de la religión, de la halajá. Cuando una persona va a comer la matzá la noche de Pesaj, ¿de cuántos gramos tienes que comer? ¿Qué te dicen? Depende. Según Hazon Ish se convirtió en una, es como Betilel y Bechamay, es como Hazon Ish es algo impresionante, toda la filosofía de Hazon Ish. La mamá de Hazon Ish, cuando se casó, después de 1 o 2 meses de casado, un tiempo de casada, le descubrieron un problema cardíaco a la mamá de Hazon Ish. Los doctores le dijeron que si embaraza en el parto, es muy probable que se quede ahí en la sala de parto. Que no le recomienda ni embarazar. Así dijo el doctor, el ginecólogo. Después de 2 o 3 meses, la mamá va con el doctor y dice, doctor, el sentido de una mujer es ejercer su matriz. Para mí, dar a luz, no dar a luz y vivir es igual que morir. Entonces, si tengo que dar a luz, aunque me cueste la vida, para eso vine al mundo. Vine al mundo para traer hijos. Quedó embarazada y tuvo al Hazon Ish. Y tuvo 8 hijos más. Eso es entre paréntesis. ¿Okay? Yo digo por el zehut de esta decisión que tomó. Ahora imagínense si ella le hubiera hecho caso a los doctores. No se puede imaginar el mundo sin Hazon Ish. Hazon Ish fundó Bnei Brak. La ciudad de Bnei Brak es una ciudad religiosa de 100.000 habitantes o más. Él la fundó. ¿Quién sabe que si una persona llega a Rosh Hashanah y está buscando causas para vivir, ya les di el tip. Quizá yo no merezca. Quizá en esta fábrica, en esta empresa, yo no produzca lo que, no ejerza lo que tenía que ejercer, no cumplo con las funciones, llego tarde al trabajo, no fabrico bien, no hago las cosas. Pero yo puedo fabricar un empleado que sí haga esas funciones. Por eso déjenme todavía en la empresa. ¿Entendieron cómo está? La persona en Rosh Hashanah tiene que procurar de buscar causas para vivir, buscar que aunque él de por sí no merezca vivir, pero por las cosas laterales que dependen de él, merezca vivir. Cada uno puede buscar, ¿no? Es decir, que ya no puede traer hijos por X razón. La Gemara dice que Ele Toledot Noach Ish Tzadik. Esta es la descendencia de Noach. Noach era un hombre tzadik. Dice la Gemara, Todotem Shel Tzadikim Ma'asim Tovim. Los tzadikim ven cada obra de bien que hacen como una criatura. Cada obra de bien que uno hace está creando algo. Y esa creación justifica la existencia de la persona sobre la tierra. Si tienen tiempo de escuchar un poco más, como empezamos un poco tarde, la pregunta es, ¿por qué le dije a la señora antes de los Yiddish? Te voy a explicar eso. Todo lo que hemos explicado hasta ahora va muy bien. ¿Por qué se juzga al ser humano en Rosh Hashanah? Porque ese fue el día que fue creado el primer ser humano. Fue el día de la inauguración del mundo. Y como decimos en el rezo de Rosh Hashanah, Hayom Harat Olam, que aparentemente se entiende, hoy fue creado el mundo. Como hoy fue creado el mundo, es correcto y justo que hoy sea analizada la función del mundo, si el mundo está funcionando bien o no. Y en general el mundo, los continentes, los países, las ciudades, las colonias, las comunidades, las familias, y los matrimonios y cada individuo en especial. Por eso pasan Kibne Marón, para demostrarse que cada uno uno no puede decir, bueno, en general mi familia anda bien, y yo paso de colado con la familia. No, mi papá era jaján, y mi abuelita y mi primo, mira, es todo muy bien, pero ahora pasas como un corderito y quiero ver tú cómo es. Cada uno tiene una función. Está bien. La pregunta es muy, muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que en el Talmud
hay discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, dos grandes tanaítas de hace 2000 años. ¿Cuándo fue creado el mundo? Si el mundo se creó en Rosh Hashanah, en Tishrei, o el mundo se creó en Nisan, el mes de Pesach. ¿Y cómo queda la halajá? ¿Como quién de los dos queda la halajá? La mayoría de las opiniones opinan que la halajá queda como el que opina Rabbi Yoshua, que dice que el mundo fue creado en Nisan. Adam Arishon fue creado el 1 de Nisan, el mes de Pesach. Así queda la halajá. La halajá es de Nisan Nibra Haolam. El mundo no fue creado en Tishrei en septiembre. No fue creado en septiembre, ni en octubre. Fue creado en abril, por ahí. Abril no existía en ese tiempo, no había nacido Chucho todavía. ¿Ok? Lo digo para que se acomoden las fechas. Entonces acá estamos en un problema muy grave. Ahora sí, nos metimos en una bronca muy fuerte. Si toda la razón del juicio del ser humano en Rosh Hashanah es porque el mundo fue creado en esa fecha, según la otra opinión que dice que el mundo fue creado en Nisan, y así queda la halajá, según la mayoría de las opiniones, deberíamos de tocar shofar 2 semanas antes de Pesach. Imagínense ustedes con la limpieza de Pesach y tener Rosh Hashanah y metido. Sería un drama, ¿verdad? Hacer kibbe y hacer la manzana y la miel y todo lo del Seder, 2 semanas antes del Seder, hacer el Seder de Rosh Hashanah. Imagínense ustedes. Pero así debería de ser. Entonces, ¿qué? El Tishrei no es fecha. No tiene nada que ver con la creación del mundo. Tishrei, entonces, ¿por qué se juzga a la persona? Esta pregunta, la pregunta el mismo Rabenu Nisim Girondi, que les comenté antes en Rosh Hashanah. Si está bien, según la opinión de Rabbi Eliezer, que el mundo fue creado en Tishrei, el ser humano es juzgado en Tishrei. Pero según la opinión que el mundo fue creado en Nisan, y que así es la mayoría de la conclusión de la halajá, que fue creado en Nisan, que tendría que ser juzgado el hombre, el 1 de Nisan. Entonces, ¿por qué es juzgado el 1 de Tishrei? Contesta Rabenu Nisim Girondi que la razón por la cual el hombre es juzgado, el ser humano es juzgado el 1 de Tishrei es otra razón completamente diferente. Originalmente debería de ser juzgado el 1 de Nisan. ¿Por qué Dios cambió la fecha del juicio? Si el ser humano fuera juzgado el 1 de Nisan, el mundo ya estuviera destruido. No hay quien pueda pararse ante Dios en la justicia, no existe. La justicia, cuando viene con su rigurosidad, no hay una persona, mi Omar, ¿quién puede decir Tadakti? Yo soy Tadik. ¿Quién puede decir yo no tengo una falla? ¿Quién puede decir yo no he cometido una falta este año? ¿Quién puede decir no he cometido una falta este mes? ¿Quién puede decir no he cometido una falta esta semana? ¿Quién puede decir no he cometido una falta este día? ¿Quién puede decir no he cometido una falta esta hora? Y pocos pueden decir no he cometido una falta los últimos minutos. Porque si en la mitad de la conferencia uno está pensando algo incorrecto, también se considera una falta. ¿Quién puede pararse ante la justicia? Hoy en día nosotros no tenemos el sistema de reinado, pero en los tiempos que existía el reinado, si venía un sirviente y traía un vaso de vino un poco manchado con una mosca dentro, con una falta, ¿cómo era? Le cayó una mosca. Viene una conferencia y le cae una mosca en el pensamiento, en el cerebro, en el momento, en la mitad de la conferencia. Es como traer una copa de vino al rey con alguna basura adentro. ¿Cuál es la pena de esa persona? Inmediatamente, sin juicio, inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Delante del rey? ¿Delante del rey? Y el rey se encuentra, el rey, Melech, Mahem, Lachim, se encuentra en todas partes. También en tu recama, también en tu habitación, también en tu vestidor, también en tu baño. Él ve todo lo que haces. Y todo lo que haces, si lo haces de manera incorrecta, es una falta. Si es una falta, nada más que Dios, que es misericordioso. Porque si llega un día de juicio y pasan el video, yo dije ayer, ¿qué pasaría si el gobierno mexicano podría pasar un video de todo lo que hiciste durante un año en el negocio, en las movidas, en los depósitos de bancos, en las cestas, todos los altos que te pasaste, que no había ni una patrulla al lado, te los pasaste, está filmado. Y todas las veces que entraste en sentido contrario, y cada vez que estacionaste en doble fila, y te pasan un video de todo eso, ¿alguien puede? ¿Alguien puede? No puede uno.
Si Dios juzgaría a la persona el 1 de Nisan, que es el día del juicio apropiado, el mundo estaría acabado. Dijo Dios, yo quiero juzgar a mi pueblo, al pueblo de Israel, y de paso a todo el mundo, en una fecha que la justicia no es tan dura, que la justicia es más tenue. Una fecha de misericordia. ¿Cuándo lo va a juzgar? Lo va a juzgar en el mes de Tishrei. ¿Por qué el mes de Tishrei es un mes de misericordia? ¿Por qué en el mes de Tishrei hay más tenuedad y más probabilidades de salir adelante? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el mes de Tishrei? En el mes de Tishrei, Moshe Rabenu bajó del Har Sinai el día 10 de Tishrei, el día de Kippur, con las segundas tablas de la ley, y le dijo al pueblo de Israel, logré cancelar la sentencia de aniquilación por el pecado del becerro de oro, y no solamente logré eso, sino también logré convencer a Dios que me vuelva a entregar la Torah otra vez. No solamente aceptó perdonarlos, hay gente que dice, yo lo perdono, pero ya no quiero saber más nada de él. ¿Está bien? Lo perdono, pero ya no quiero hacer tratos con él. Después de la cochinada que me hizo, después de la traición que me hizo, yo lo perdono. No lo voy a meter a la cárcel, no lo voy a denunciar, no lo voy a llevar a la justicia, pero ya no vuelvo a hacer negocios con él. ¿Tiene razón o no tiene razón? Es correcto. Dios puede haber dicho, ok, los perdono, no los voy a matar, los voy a dejar vivos, pero ya no quiero saber nada de ese pueblo, me voy a buscar otro. Cuando volvió en Kippur, Moshe Rabenu con las tablas, le dijo otra vez, Dios les pone el anillo de boda, otra vez el matrimonio. Eso es una misericordia impresionante. La Torah otra vez. No solamente aceptó perdonarlos, hay gente que dice, yo lo perdono, pero ya no quiero saber más nada de él. ¿Está bien? Lo perdono, pero ya no quiero hacer tratos con él. Después de la cochinada que me hizo, después de la traición que me hizo, yo lo perdono. No lo voy a meter a la cárcel, no lo voy a denunciar, no lo voy a llevar a la justicia, pero ya no vuelvo a hacer negocios con él. ¿Tiene razón o no tiene razón? Es correcto. Dios puede haber dicho, ok, los perdono, no los voy a matar, los voy a dejar vivos, pero ya no quiero saber nada de ese pueblo, me voy a buscar otro. Cuando volvió en Kippur, Moshe Rabenu con las tablas, le dijo otra vez, Dios les pone el anillo de boda, otra vez el matrimonio. Eso es una misericordia impresionante. Entonces dijo Hashem, por ser que en esta fecha se despertó la misericordia divina una vez en la época de Moshe Rabenu, se quedó la huella de misericordia en esta fecha, yo lo voy a juzgar en una fecha tenue, en una fecha buena, una fecha positiva. Entonces quiere decir, según esta opinión, ¿por qué razón somos juzgados en Rosh Hashanah? No porque es la inauguración del hombre, no es por la creación del hombre. El hombre fue creado 6 meses después. La misericordia divina pospuso la fecha de la justicia y la traspasó, la trasladó a una fecha que es positiva, para que la justicia no sea tan dura. Entonces quiere decir que todo el concepto cambia. Según la opinión que el mundo fue creado en Tishrei, la razón del juicio en Tishrei es porque es el día de la creación, es un día de juicio, es un día terrible, es un día temible, es un día temeroso. Según la explicación que el mundo fue creado en Nisan, al contrario, Nisan es el día temeroso. Y Dios, por favor, nos hizo un favor de posponer la justicia a una fecha que es menos temerosa, que es más de compasión. Entonces, es una discusión básica si el día de Rosh Hashanah es un día básicamente, originalmente de miedo, o es un día de misericordia. Según el que dice que el mundo fue creado en Rosh Hashanah es un día de miedo, un día de juicio. Según el que dice que el mundo fue creado en Nisan es un día de misericordia. Dice Rabenu Nissim Girondi que en esto radica la discusión de Ashkenazim y Sefaradim, desde cuándo empiezan a decir Selijot. Los Ashkenazim, ¿desde cuándo empiezan a decir Selijot? Una semana antes, un domingo antes de Rosh Hashanah. Porque ellos opinan de que el hombre fue creado el 1 de Tishrei. Entonces, si el hombre fue creado el 1 de Tishrei, 4 o 5 días antes fue creada la luz y el mundo. Entonces, el día que empezó a crearse el mundo, empiezan a decir Selijot. ¿Ok? Por eso empiezan un domingo antes. ¿Por qué? Para que el día 26 de Elul, que fue el día que Dios dijo que se haga la luz, ese día empiezan a decir Selijot. Pero según los sefaradim, el día 26 de Elul no es fecha, no pasó nada ese día. El mundo se creó en Nisan. 26 de Adar empezó a crearse el mundo.
Entonces, ¿por qué Rosh Hashanah es día de juicio? Porque es el día en que Moshe bajó con las tablas. ¿Cuándo subió Moshe a pedir esas tablas? ¿El día de qué? 40 días antes, Rosh Chodesh Elul. Desde esa fecha empiezan a decir Selijot. Entonces, los sefaradim que hacen Selijot, desde Rosh Chodesh Elul, ellos opinan como la opinión que el mundo fue creado en Pesach. Si fue creado en Pesach, ¿por qué el Rosh Hashanah es en Tishrei? Para que sea fecha de misericordia. Esa misericordia, ¿cuándo inició? En Rosh Chodesh Elul. Ahí empezamos, Selijot. Pero los Ashkenazim que sostienen que el mundo fue creado en Tishrei, y es un día de juicio, el mundo empezó 5 días antes, por los 5 días antes empiezan a decir Selijot. Por eso cuando usted me dijo antes que Rosh Hashanah es día de juicio, porque fue creado el hombre, le dije que esa es escuela Yiddish. ¿Ok? La escuela de... la halajá no hay, la Torah, la definición, cada comunidad tiene que seguir su definición. ¿Ok? Lo que yo quiero tomar aquí es el siguiente mensaje. Nosotros siempre tenemos miedo de Rosh Hashanah. Y es verdad, hay que tener miedo porque es el día que se va a definir todo el año. Pero tenemos que saber que originalmente Rosh Hashanah es un día de gran misericordia, que por eso Dios lo escogió para juzgar ese día. Como es un día, es común decir un ejemplo, como si el juez está de buen humor, ¿okay? Aunque uno haya hecho cosas, pero está de buen humor, entonces como que pasa. Entonces si lo haga, de por sí ese día se peleó con la esposa del juez, y salió nublado, y está lluvioso, y y subió el dólar, y esto, y el juez perdió en la bolsa, o eso, y encima le cae directo a la cárcel, 7 años de cárcel, ¿ok? Es como un decir, si lo agarras de buen humor al juez. Pero yo tenía un amigo mío, ya con esto vamos a terminar, tenía un amigo mío de la yeshiva de Kol Yaakov, después se casó, 15 años no nos vimos. Hace 4 o 5 años estuve en Israel en una boda, nos encontramos, ¿qué tal Yaakov? Yaakov, ¿qué tal Yaakov? ¿Qué tal Shaul? Tanto tiempo no nos vemos. Cuéntame de tu vida, le pregunté yo, cuéntame de tu vida, me empezó a contar. Después de casados, hizo abrej, no le alcanzaba el sueldo, se metió a hacer unos negocios, así una noche empezó a cambiar dólares, hizo mercado negro, hay mucho de eso en Israel. En la casa privado, vende y ganan 10 centavos, ya saben cómo es, y de eso más o menos le tiraron la entrada. Después la tentación le vino, se metió un poquito en la bolsa, se metió de quitura en síntesis, llegó una época de 6, 7 años de casado, con $300,000 de deuda, perdió su casa, perdió todo lo que tenía, deuda, estaba quebrado, una cosa, había firmado documentos, se debía a bancos, se debía esto, una cosa tremenda, hasta que llegó al juicio, le iban a juzgar, y Barminan era muy grave, tenía documentos firmados por cantidades muy fuertes y no eran impagables. Y problemas con el ejército, porque no puede trabajar uno que estudia Torah, que no va al ejército porque estudia, porque trabaja y tiene que ir. Muchos problemas muy graves. Entonces me dije, bueno, ¿y cómo estás ahora aquí? ¿Cómo ya pasó 3, 4 años? Te voy a decir, llegué al juicio, ¿okay? Me tocó el lugar donde me tocaba que me iban a juzgar. Era una ciudad pequeña relativamente. Llegué, siempre hay 3 jueces, aquí había uno solo. Estaba vacío no, siempre hay gente, no había, era yo el único acusado y no había público, no había nada, estaba yo y el juez solito. Llego allá, me dice el juez, ¿cómo te llamas? Le dije mi apellido. Dice, ¿cómo se llama tu mamá? Nunca, en Israel no se usa el segundo apellido. ¿Cómo se llama tu mamá? Dijo, mi mamá se llama así. Le dice, pues tu mamá es de Irak, es iraquí. Según el apellido, es de originaria de Irak. Dice, sí, es iraquí. Dice, pues yo también soy iraquí. Somos del mismo pueblo. Así le dice el juez. Y empezó a hablar de los iraquíes, no hay mejor que los, así como los jalabis creemos que somos los mejores, no hay mejor que los iraquíes. El juez empezó a hablar, inspirado hablando y contando historias de los iraquíes, los judíos de Irak, qué comunidad tenía. Y este dice, oye, me trajeron aquí o es una trampa, o con un cuate, o qué es esto, es un juez. Y empezaron a hablar de Irak. Ya se puso de buen humor el juez, de Irak, 1 hora y media hablando de los judíos de Irak. Ya después cuando ya dijo, bueno, ya jalas, ya terminó la historia de Irak, ¿ahora qué? Dice, a ver, ¿cuál es tu problema? A ver tu expediente, hable de expediente. Si tienes documentos por $300,000. Le dice, ¿cuánto ganas al mes? ¿Qué haces todo el día? Dice, yo estudio de abrej, de colegio. ¿Cuánto es tu sueldo de abrej? $300. ¿Cómo vas a pagar esto? Dice, no sé, para eso vengo. Dice, bueno, dictamen. Vas a pagar $50 por mes por toda tu vida. ¿Cómo le fue? Jacito, pobre, va a tener que pagarme por vida. Le fue de maravilla. Se iba a la quiebra. ¿Ok? Ahora les hago una pregunta. ¿Lo juzgó o no lo juzgó? ¿Le hizo juicio? Sí. Sí, porque si no, de hecho estás perdonado, rompo los documentos. No le rompió los documentos. Sí lo juzgó, pero lo juzgó de buen humor. De iraquí a iraquí.
Y así queremos nosotros, en Rosh Hashanah, cuando llegamos con Dios, decimos, somos tus hijos, acuérdate, Abraham vino, no era tu cuate, yo soy el nieto de él. Y empezamos a hablar de la historia del mundo, acuérdate cuando Isaac, cuando Abraham fue y le hizo la queda. ¿Verdad que somos cuates? La idea es inspirar al juez, y el juez inspirado dice, bueno, ¿sabes qué? Esta deuda que tienes, que te correspondía, te la voy a distribuir en 3, 4 generaciones. Un poquito, cada vez que la higiene no viene, se descuenta un poquito de la deuda. Y cada vez que te da un resfrío, se descuenta un poquito. Aceptas, te juzgué, sí te juzgué, pero te juzgué con misericordia. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar el día de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es, Hashem escogió un día que generalmente le está de buen humor, por decirlo así, porque no se puede hablar así, pero para entender. Escogió, estos días son de buen humor, ¿por qué? Porque en el año 2448, 49, Dios se puso de buen humor con Moshe Rabbeinu y le dio las tablas y estuvo inspirado y esa inspiración quedó para siempre. Así dijo, voy a escoger un día que estoy inspirado para cuando venga la justicia los juzgue, pero los juzgue de buenas. Y de buenas tenemos muchas esperanzas. Entonces, en síntesis de la charla de esta noche es saber que Rosh Hashanah es un día de inspiración celestial divina. Es un día de misericordia. Y Dios escogió juzgarnos ese día para que el juicio, va a haber juicio, pero va a salir con tenuedad, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene que aprovechar y ayudarle a Dios a que nos juzgue bien, como decimos en un versículo del rezo, Tenu oz le Elohim, denle fuerza, Elohim, ¿qué es Elohim? ¿Ah? Es cuando Dios juzga se llama Elohim, cuando Él hace misericordia se llama Amonai, denle fuerza al juez. ¿Qué quisiera? Denme argumentos, dice Dios, prepárense para que el día yo pueda buscar de qué manera defenderlos y sacarlos adelante dentro del marco de la justicia. Zehut Avot, claro que sí. El Zehut Avot es una ayuda para la justicia, pero no siempre, a veces la persona dice, bueno, Zehut Avot, ¿quieren que le dé respuesta bien a esto? Es buena pregunta. Una persona que tiene papá sadiquín y abuelito sadiquín le sirve, sí puede servir, pero a veces no sirve, a veces no funciona. ¿Por qué? Esto lo dijo Rav Kram aquí en una conferencia. Dice, hagan de cuenta que llega una persona, un asaltante, ladrón, al juicio. Le dicen, señor, usted robó, asaltó un banco tal día y lo agarraron la policía. ¿Por qué asaltó? ¿Por qué robó? Dice, miren, la verdad, mi abuelito era asaltante y asesino. Mi papá era traficante de drogas y alcohólico y asaltante. Ese es el ambiente, toda mi colonia donde yo nací eran pandilleros. Así me eduqué, así me crié. Entonces, ¿qué dice el juez? Dice, bueno, la verdad, pobrecito, no lo voy a dejar libre tampoco, pero le voy a bajar un poquito su castigo. En vez de 15 años de cárcel, le voy a dar 5. En vez de una cárcel de esto, le voy a dar una cárcel más. Porque, pobre, ¿qué se puede? Eso se llaman situaciones que atenúan la justicia. Porque, pobrecito, ok. A la otra semana llega otro a la justicia y dice, también asaltó un banco y robó y lo agarraron infraganti. Señor, usted robó, ¿por qué robó? ¿Por qué asaltó? Dice, señor juez, mi papá era un ciudadano muy bueno, pagaba impuestos a tiempo, era uno de los dirigentes de la política del país, era muy famoso, una persona muy buena, y mi abuelo también. Por favor. Dice, ¿qué? De un abuelo como este y de un papá como este te hiciste asaltante, 30 años de cárcel. Con esa educación que recibiste, ¿cómo pudiste? Pues a veces, el decir mi papá era tzadik y mi abuelo era tzadik, a veces es contraproducente. Dice, si tu abuelo era tzadik, ¿cómo tiene un nieto así? Tu abuelo le da vergüenza de que eres un nieto. Pues por eso, por un lado es positivo. Cuando una persona llega en Rosh Hashanah va a decir, yo soy nieto de Abraham Avinu, le van a decir, ¿tienes algo de Abraham Avinu? Yo soy nieto de Isaac, ¿tienes algo? Isaac puso su cuello para Dios. ¿Tú puedes aguantarte de no comerte un plato taref por Dios? No, es que soy con hambre. Y Isaac puso su cuello para que lo degollen por Dios. Tú no puedes hacer un sacrificio por él, ¿ok? Por lo que él te pide, por su voluntad. La persona tiene que tratar de copiar a sus abuelitos para que el mérito de ellos le sirva a uno. Si yo trato de ser como ellos, entonces puedo pedirle a Dios que me recuerde el mérito de ellos. De todos modos, cuando llegamos a Rosh Hashanah, con esta filosofía que dijimos, buscar causas para vivir, causas para poder tener el derecho que Dios nos dé vida. Una causa es traer hijos al mundo, hacer cosas de bien, que la gente depende de mí. Y otra causa es que la persona ese día se haga cuate de Dios.
haga así que hable como de iraqui a iraqui, de amigo a amigo, de jalabi a jalabi. Somos de la misma. Tú siempre nos escogiste, y de esa manera, de tan inspirado el Creador, nos va a juzgar, pero nos va a juzgar $50 por cientos de años, y es más fácil la justicia siempre Azor, que tengamos todos que Tibah, Hatibat Tová y Shana Tová, y queremos anunciarles que por Jodesh Elul, como hay que hacer algo más en la vida, hemos inaugurado una nueva clase para mujeres, todos los martes, a las 12 del día. ¿Ok? Y la clase es con sistema de medio como de debate. Si la persona pregunta la inquietud que tiene y se hace un debate y se lleva a cabo y el conferencista es la mamá del que está hablando ahorita. ¿Ok? La mora Ruth Malech. ¿Ok? Dicen que ella salió a mí. ¿Cómo lo ven? Okay. ¿Verdad que no puede ser? Entonces, bueno, Besat Hashem, Yisbaraj, esta semana empezaron con 20 señoras y estuvo muy buena, también jovencitas pueden venir, un poquito ya de edad antes de casarse pueden venir, y los mensajes son hay cosas que en conferencias, cuando es un rab que está dando, la persona no se anima tanto a preguntar, pero en un ambiente de mujeres con una señora experimentada, mi mamá a los 16 años daba clase a señoras de 60 años, a públicos de 100 o 150 señoras en Argentina, en Cuba, Israel. Entonces, tienen en qué confiar, tienen mucha experiencia y también pueden desahogar las inquietudes personales, íntimas que tiene uno, y eso es muy positivo para seguir progresando en el camino de la Torah. Amén. Ken y Razón. ¿Qué es otra de Shalom Bani? ¿Va a haber 2 a la semana? Bueno, pues empezamos con una, ¿no? Por ahora. ¿Qué día va a haber otra? Bueno, a lo mejor no puedo anunciar. El martes de Hashem, sin a lo mejor. Hashem. Ok. Pero, okay. Bueno, el martes vengan aquí a la conferencia clase cerrados con inscripciones y para que van a ser series de Shalom Bay, series de educación de hijos. Pero la de los martes es clase abierta para todo público. Martes a las 12 del mediodía. Aquí en Marcela de Jesús. Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.